palabra, escúcheme, su vida y la mía van a cambiar. Amén. Amén. ¿Cuántos necesitan que su vida cambie? Amén. ¿Cuántos necesitan que su familia cambie? Amén. Amén. Tomemos asiento un momento. Hoy quiero compartir con ustedes, quiero soltar una palabra sobre un tema demasiado importante, amado, y es una situación en la cual nos hemos visto envueltos cada uno de nosotros de diferente manera, amén, de diferente forma estamos conectados, estamos envueltos en esta circunstancia, y es que hay mucha gente que ora y ora y ora, que ayuna, que hace cosas para Dios, que busca, pero que no tiene respuesta. Amén. ¿Hay alguien que le pase eso acá en este lugar? Amén. Tan poquitos. Aleluya, gloria a Dios. Es una realidad, amado, hoy día a nivel mundial. Cristianos, hombres y mujeres, que buscan, que aman a Dios ciertamente, pero a pesar de que oran, ayunan, buscan, hacen vigilias, no sé qué cosas, aún tienen cantidad de cosas, cantidad de situaciones, cantidad de peticiones que no han sido respondidas. ¿Usted quiere saber por qué? ¿O usted quiere saber cómo lograr que todas y cada una de esas cosas que hemos estado o que debemos o presentemos a Dios por medio de una oración o de un clamor se puedan cumplir? Porque la Biblia en Jeremías 33:3 dice que clamemos a Él y que Él responderá. Pero muchos de nosotros y muchos de ustedes acá en este lugar, ahí en las redes sociales, han estado haciendo, practicando algo muy similar a ello, clamando, pidiendo, orando, pero no hay respuesta. Entonces, si algo de esto le ocurre a usted, esta palabra es para su vida. Mira el que tiene al lado y dígale: Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Amén. Quiero llevarlos a la palabra en el Evangelio de Marcos, el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versos del 12 al 14, y escúcheme esto, del 20 al 26, es decir, seguimos en ese mismo Marcos capítulo 11, versos 12 al 14 y luego 20 al 26. Yo les voy a dar como seguiditos, pero yo sé que ustedes son pilas y ustedes están pendientes. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Verso 20, ahora vamos al 20. Amén. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mire lo tremendo, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25. Y cuando estáis orando, perdonad si tienes algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo quiero, amado, enseñarles con la ayuda del Espíritu Santo algo muy importante. Y es cómo poder darle las herramientas, poder empoderarles de lo que necesitamos para lograr que nuestras oraciones sean efectivas. Amén. Usted quisiera que, como mi Señor Jesús y muchos otros hombres y mujeres poderosas en la historia de la humanidad, amado y amada en este sitio, oraban y clamaban y las cosas se cumplían casi de manera inmediata, y decimos, no, es que será mucha belleza, ¿sí? No será mucha unción la que tenían. No es tanta la unción que tenían, amado. Eso tiene algunas cosas que es parte de lo que yo quiero enseñarles en esta noche. ¿Quiere usted saber esto? Amén. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Parece que no vieron. Lo primero que yo quiero comentarles o establecer, es que ciertamente ciertamente hay demasiada gente que ora en todas las iglesias y hasta fuera de las iglesias a nivel mundial. Amén. Pero que hay muchísima gente, demasiada gente, que ora y ora y ora y ora por diferentes situaciones en sus vidas, en la de sus familias, en sus finanzas, en sus hogares, en sus barrios, en sus ciudades, en sus naciones. A pesar de que es muchísima la gente que vive, abro comillas, orando, ¿verdad? Son muy pocas las que están recibiendo respuesta de parte del cielo. Amén. Amén. Son muy pocas personas que están recibiendo aquello por lo cual han estado orando, clamando y creyendo. Amén. Y quizá usted que está en este lugar sea una de esas personas. Amén. Y yo puedo entender, amado, que eso trae demasiada frustración a alguien, ¿verdad? Porque si estamos creyendo, si estamos confiando, si estamos haciendo lo que abro comillas, la Biblia dice que debemos hacer, pero a pesar de que, vuelvo a abrir comillas, hago lo que la Biblia dice, pero no funciona. Eso trae frustración al hombre cuando ora por sanidad, pero se muere, ¿verdad? Cuando está orando por restauración, pero le viene un quiebre. O cuando está orando por una liberación en el área por lo menos económica, y peor es la situación parece. Amén. Entonces, vienen de parte del enemigo una serie de estructuras, de pensamientos a la mente y al corazón, amado, de los cristianos que están en esas situaciones, es decir, confiando, es decir, esperando, es decir, orando, pero pese a ello, que no hay respuesta. Y entonces ellos dicen, pastor, se está comenzando a incumplir palabras, principios y promesas que Dios mismo ha dicho. Amén. Y ese es el sentir de muchas personas, que realmente parece que Dios está incumpliendo muchas de las cosas que Él mismo ha establecido en su palabra. Y ellos se argumentan y tienen su verso bíblico, porque ellos le escriben a uno por menos Mateo 21, 22. Quiero quitando la palabra Mateo capítulo 21, verso 22. Mira lo que dice la palabra. Dice, mi Señor Jesús, no dice ni siquiera un profeta, no dice un apóstol, no dice un discípulo. Mi Señor Jesús dice, en todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, yo me imagino que la mayoría de los que están acá en este lugar, o como les digo, nos siguen en las redes sociales, dirán, pastor, yo soy uno o una de esas que vivo pidiendo en oración, creyendo, vivo pidiéndole cosas al Señor en oración y creyendo, pastor, pero a pesar de eso no lo recibo. Entonces ahí es donde yo le digo, pastor, que seguro es lo que está pasando, que Dios está empezando a incumplir sus promesas. Amén. Si ve, pastor, que no es mentira lo que le digo, si Jesús mismo estableció ese principio, ¿verdad?
pero cuando uno lo practica, cuando uno lo hace, no se cumple. Porque es que yo le pongo mi ejemplo, dicen ellos, pastor, yo llevo no sé cuántos años orando para que mi marido borracho, ¿verdad? Deje el alcohol y cambie. Yo llevo no sé cuánto tiempo orando y creyendo para que mis hijos rebeldes vuelvan a ser obedientes. Yo llevo no sé cuánto tiempo orando y creyendo que Dios, que tú, Señor, que tú, Padre, nos puedes hacer libre de esa tremenda deuda que tenemos, de esa situación, de esa debilidad, de ese pecado, pero a pesar de todo eso no pasa nada, pastor. ¿Cuántos años quizá usted dice, no? O yo digo, yo entendía algo muy poderoso en esto. Yo era el primero, yo dije, Señor, yo fui el primero que muchas veces te digo, Señor, no importa el tiempo, yo te estoy sacando en cara el tiempo, porque es que uno es hipócrita así, ¿no? Uno ora así como manipulado, ¿no? Uno es como cuando uno manipula, ¿no? Ajá. Y uno le dice, Señor, no importa el tiempo, yo sé que tú tienes el control, que tú nunca llegas tarde. Uno como por meterle ahí la bullita, ¿no? Pero uno cree que la ha estado haciendo bien. Pero cuando yo fui instruido por el Espíritu Santo en esta palabra, me di cuenta que cuán mal estaba, cuán errado estaba. Amén. Entonces yo estoy seguro, amado, de que este es el sentir en el corazón de muchos en este lugar, de que han venido, parece, creyendo y confiando y orando, y Dios les ha venido hallando el cielo que está mal, ¿verdad? Parece que la comunicación está intervenida, parece que algo está pasando. Dios no quiere responder, ¿verdad? Mire, perdóneme, los discípulos de Jesús en aquel tiempo, en los tiempos en el cual mi Señor Jesús caminaba sobre la tierra como hombre, y algunas personas a lo largo de la historia, incluso hoy día todavía, déjenme decirles que entienden y seguimos entendiendo, y si no, pues necesitamos entender, amén, que hay que aprender a orar para poder ser escuchados. Amados, esto es tremendo. Si usted y yo estamos orando y no estamos recibiendo aquello por lo que estamos orando y creyendo conforme a lo que la palabra dice, amado, es porque algo está fallando. Y créame esto que le digo, que cuando hay una falla en el proceso, nunca es de Dios. Déjeme decirle esto, que siempre que se genera una falla en el sistema, en el proceso, nunca será de Dios. Ahí tenemos que revisarnos, porque necesitamos, amado, aprender a cómo tocar los cielos, a cómo tocar el corazón de Dios para que haya respuesta sobre nuestras vidas. Porque ciertamente, amado, yo entiendo también que Dios no responde a cualquier tipo de oración. Escúcheme esto. Dios no responde a cualquier tipo de oración. O se lo voy a decir de otra manera, Dios no responde a una oración así como por así, a cualquier oración. Porque yo estoy orando, pero estoy en rebeldía. Yo estoy orando, pero estoy en pecado. Yo estoy orando, pero estoy en juicio, estoy en murmuración, pero yo oro, pero es que yo oro. El pastor dice que oro y me levanto encima a las 3 de la mañana a orar, ¿verdad? Pero aún así no me funciona nada. Es que no es porque usted y yo oremos que ocurren las cosas, es porque oramos, creemos, y porque nuestro corazón, amado, y nuestra vida está alineado a la voluntad perfecta de Dios. Amén. ¿Sabemos realmente orar, amado? ¿Sabe usted realmente orar? No me diga que sí, por favor. ¿Sabemos realmente orar? Lo primero que debemos hacer para que nuestra oración sea escuchada por Dios, escuchen, iglesia, para los que anotan, ¿verdad? Lo primero que usted o que alguien debe hacer para lograr que su oración, que nuestra oración sea escuchada por Dios, es conocer la palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Es lo primero que debe pasar. Usted tiene que conocer, y no hay manera de conocerla si usted no se congrega. No hay manera de conocerla si usted, hermano, viene cuando puede, cuando le viene gana. No hay manera de conocerla si usted no tiene tiempo o tiene otras prioridades diferentes que leer la palabra, la Biblia. Prefiere leer Condorito, prefiere leer no sé qué libros y no sé qué discipulados, pero la Biblia no.
Qué triste, eso es bueno. Qué triste es ver cristianos, amados, que te hablan de una cantidad de unos, pastor, ya leyó el caballo de Troya, pastor, ya leyó el profeta que se cayó, se resbaló con un jabón, pastor, ya leyó Caperucita Roja, no hermano, pastor, ya leyó no sé qué, no hermano, uy pastor, se lo recomiendo, y yo le digo, ¿y usted ya leyó la Biblia? No pastor, es muy largo, no lo entiendo pastor, no lo he querido leer porque no lo entiendo. A ver, mira qué triste. Entonces lo primero que alguien debe hacer, alguien que quiera que su oración tenga respuesta, amado, que sea escuchada por Dios, es que es muy difícil que una oración sea escuchada por Dios y que no sea respondida. Lo que pasa es que cuando Dios puede escuchar la oración de alguien es porque esa oración llegó al trono de su presencia. Y para que una oración y un clamor llegue al trono de Dios es porque se cumplieron todos los protocolos. Ahora el problema es esperar el tiempo perfecto para que llegue tu respuesta. Daniel lo sabía y muchos hombres de Dios también lo sabían. Por eso él oró, clamó y esperó confiado, no dudando nunca, hasta que llegó aquello lo cual él había pedido. Entonces hay personas, amados, que empezamos a orar es cuando tenemos ya el agua aquí, cuando ya nos va a tapar, y entonces esperamos que antes de que de la nariz me tape la ceja, Dios responda. Y déjenme decirle que no ocurre así muchas veces. Muchas veces Dios te va a dejar morir, así después tenga que resucitar. Porque no será avergonzado aquel que su confianza la pone en él. A veces el tiempo de la respuesta no es el que usted espera. No es el que es que si no, pastor, no consigo la plata, ahora me embargan. Y Dios dice, pues que te lo embarguen. Es más, voy a hacer que te lo quiten. No solamente que te lo embarguen, sino que te lo quiten. Pero hay muchas personas que dicen ser cristianos y la fe le duró nada más hasta que llegó la carta del banco. Usted está legalmente embargado. Ahí, pastor, usted me dijo que esperara, que confiara en él. Me dijo que esperara y que confiara en el matrimonio. Y mire, pastor, me mandó el divorcio. Aquí está, mire, esos padres que usted me decía que confiara. Hasta ahí le duró la fe. Amén. Porque es que a veces en las crisis más terribles es que es la oportunidad que Dios utiliza para probar nuestra fe, lo genuina de nuestra fe. Amén. Y hemos confiado un trecho y en el trecho, en la parte más complicada, ya estamos más cerca para la respuesta, ahí fallecemos, ahí desfallecemos, ahí nos rendimos. Lo primero que necesitamos es conocer la palabra. ¿Por qué la palabra, pastor? Porque la palabra es la primera instructora de cómo debemos orar. Escúcheme, la palabra es lo primero que nos guía, que nos va enseñando, amado, de cómo es la forma correcta para que oremos. Amén. Pero es que hay unos que, por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia y ven el modelo, porque la oración del Padre Nuestro no es una oración que usted tiene que aprendérsela. O sea, si usted dice que es cristiano y que tiene 10, 15, 20, 30 años de ser cristiano y la única oración buena que sabe hacer es la del Padre Nuestro, qué pena y qué vergüenza con usted. Nunca diga que usted es hijo de Dios o hija de Dios. Porque la oración del Padre Nuestro es como una guía para los niños espirituales, para los que no saben qué hacer, cómo empezar a tener una relación, una amistad, una conversación con Dios. Eso es lo que es la oración del Padre Nuestro. Para que basado en ella usted va desarrollando una relación, una intimidad, y usted ya nunca va a orar esa oración, no porque sea mala, sino porque ya usted tiene una relación y puede usted conversar con su Padre de una manera, digamos, más confiada. Pero hay personas que llevan 20, 30 años, hola hermano, Padre Nuestro, obviamente uno no le puede decir que está mal, porque no está mal.
Pero qué tristeza ver un hombre o una mujer todavía que no se sabe otra oración o que no puede tener una conversación espontánea con Dios, sino solamente rezos. Porque la oración del Padre Nuestro no tiene poder. Amén. No tiene poder, hermano. Aunque muchas personas digan, yo recé el Padre Nuestro y ese lo que estaba en el techo se fue. Las oraciones no tienen poder en sí mismas. Y menos de un corazón que no cree, un corazón de intimidad. Una persona que a veces sí, a veces no, que está arriba, que está abajo, que mejor dicho hay que estarlo empujando. Eso no tiene poder. Lo que sí tiene poder, hermano, es la conquista de unción, de búsqueda de intimidad que hay dentro de usted. Hay personas, esto es bueno, hay personas que no necesitan orar para que las cosas sucedan, que solamente hablan, declaran y las cosas sucedan. Mi Señor Jesús no siempre oraba para que las cosas sucedieran. Escúcheme esto es bueno. Mi Señor Jesús, ¿sabe por qué era tan, entre comillas, o sea, una de las razones por la cual era tan eficaz? Porque mi Señor Jesús no esperaba, esto es muy bueno, Espíritu de Dios, porque Él no esperaba que la circunstancia viniera para ponerse a orar y luego enfrentarla. Y esa es la realidad de muchos cristianos, de la mayoría que estamos acá y que nos siguen. Que solamente cuando vino la circunstancia, el problema matrimonial, la enfermedad, ahí nos empezamos a despertar a orar. Ahí nos empezamos a empezar como a insistir un poquito más. Pero mi Señor Jesús, antes de salir a las calles, Él en la madrugada estaba preparando su día en la presencia de Dios. Mientras que usted y yo estamos roncando, Él estaba presente ante su Padre, ante nuestro Padre. Y ahí ya estaba advertido de lo que iba a pasar, de a quién sí y a quién no, de qué hacer y qué no. Por eso es que nos acontecen tantas cosas en el día a día y no sabemos por qué. Porque es que si usted y yo tuviéramos una verdadera relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, hermano, usted y yo estaríamos advertidos de todo lo que nos vendría. Nada nos tomaría por sorpresa. Por eso mi Señor Jesús era efectivo, porque desde la mañana estaba preparado todo. Mientras usted y yo roncamos, mientras usted y yo estamos quejándonos de que no sé qué, que el ruido, que mala noche, que la fiesta, él estaba orando. Y luego salía a hacer lo que tenía que hacer. Pero hay personas que se levantan y no sé, ahora sí, el Señor Dios es y pensamos que la estamos haciendo de oro. El Mateo 6 nos deja ese modelo de oración, pero no es para que lo utilicemos como un rezo, sino para que usted, ese es como el inicio, como te enseña el Señor que puedes empezar a tener una relación, cómo presentarte, qué hacer, cómo pedir, por qué pedir. Pero después, mire, esto nunca lo ha escuchado. La oración es algo que quedó escrito ahí, la oración del Padre Nuestro, ahí está. Pero dice mi Señor Jesús que el Espíritu de Dios nos va a enseñar después cómo orar, qué pedir, de qué manera hacerlo. Por eso es que debemos entender que la oración es un fundamento, hay un principio. Pero eso va a ser algo que va a quedar en un segundo plano cuando usted ya tiene una intimidad con el Padre. Cuando usted dice, papá, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Papá, ¿sabes qué me pasa esto? Me ocurre esto, te doy gracias por ello, Señor. Empezamos a abrir nuestro corazón. Como en verdad se trata a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, hay gente que convirtió la oración del Padre Nuestro en un rezo, en algo sin poder ni convicción, que solamente se repite. ¿Por qué? Porque Pastor Jesús. Yo no tengo, hay tantos religiosos y religiosos que dicen la oración más perfecta que hay en el mundo es la oración del Padre Nuestro.
Y yo te digo esta noche de parte de Dios que la oración más perfecta que puede salir del corazón de un hijo es una oración que sale desde una posición de relación y verdadera intimidad con el Padre. Eso es una oración de poder. Amén. Entonces hay personas que repiten y repiten sin poseer la revelación de su real importancia de la oración, de la real importancia de la oración del Padre Nuestro, digamos, ¿verdad? Entonces, y usted tiene que saber, debemos saber, amado, que oración sin entendimiento y oración sin autoridad no tiene ningún poder. Oración sin entendimiento y oración sin autoridad no tiene ningún poder. Amén. Si usted en verdad conoce la palabra, si usted en verdad conociera la palabra de Dios, como muchos religiosos dicen que se jactan, ¿no? Que conocen la Biblia, que se peinan para adelante, para atrás, que se la conocen. Pregúnteme qué verso, pastor, y yo se lo voy a decir al tiro. No tengo ningún problema, sé de memoria, pastor. Pero si nosotros en verdad conociéramos la palabra de Dios, sabría, amado, que por ejemplo no podemos orar al Espíritu Santo, por citar alguna cosa. Ni aún usted y yo podemos orar a Jesucristo. Ni a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Un cristiano verdadero que conoce su palabra podría estar orando. Que la oración está establecida por Dios mismo, que debe ser solamente al Padre. Es al Padre nada más. Pastor, pero venga, no, a mí en la otra iglesia, en el otro, me enseñaron que no sé qué. Biblia. Yo no lo voy a convencer de algo a los cuales no tengo fundamento bíblico. Juan 14:13. Juan 14:13. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque comen entero y no buscan. Juan 14:13 dice: y todo, ¿verdad? Y todo es todo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres, ¿a quién? ¿A quién dice? ¿A Jesús? ¿A la Virgen María? ¿A San José? ¿A San Cocho? ¿A quién? Al Padre, dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay otra versión que dice: y todo lo que pidieran en oración al Padre. Otra versión dice eso. Entonces, amado, ¿cómo yo a veces yo miraba eso y decía, wow, no sé si usted se ha dado cuenta o conoce esa por lo menos está cerca disfrazada de iglesia, ¿verdad? Que tiene por nombre oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿La ha escuchado alguna vez usted? Le sale, hermanos, ¿sí o no? Puros brasileños, ¿sí o no? Y eso, yo me acuerdo que en Bogotá eso se llamaba IOFES, Iglesia Oración Fuerte al Espíritu Santo. Yo la conocí porque alguna vez fui a una cosa de eso, ¿verdad? Entonces, si uno entendiera, hermano, nada más al escuchar el nombre que tiene esa congregación, hermano, yo no iría, o la gente no iría. Si entendiera de verdad la palabra, ¿verdad? Porque uno entendería realmente que en un lugar así nunca se va a enseñar ni a practicar una buena doctrina, una sana doctrina, ni mucho menos el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero sorpresivamente uno ve que esas iglesias viven abarrotadas de gente, llenas de gente. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia, a muchos cristianos, hermanos, benditos sea mi Dios, no sé si decirles cristianos, vamos a decirles cristianos por respeto, que lo único que buscan es, no, es que esas, como eso tienen mucha plata, se compran los teatros y la silla en los teatros es cómoda, pastor. Uno le provoca llevar crispecas para allá, ¿verdad, papá? Palomitas de maíz para sentarse a escucharla porque eso es tan cómodo. Y el pastor es bacano porque hermanos, un verso más. Uy, ¿qué digo? No sé, pero sonó bonito. Amén, amén, amén. Hemos traído una astilla de la cruz de Cristo, hermano. El manto de Jesús. Ven la pose por manto de Jesús. 10,000 pesos la pasadita. Los niños gratis. Qué triste, hermano. Bien lo dice la palabra, por ignorantes se pierde
la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Jesús. Entonces, una buena oración se eleva o se hace al Padre y se presenta en el nombre de Jesús. Escuchen esto. Primer principio es ese. Amén. Una oración buena, después de conocer la palabra, es que una oración se eleva al Padre y en el nombre de Jesús. Porque es que Dios no va a escuchar ni mucho menos a responder a una oración, a un clamor, a una petición que se hace a un nombre diferente al de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no cumple el conducto regular establecido por Él mismo. Y hay gente, esto es muy bueno. Y hay gente, hermano, qué triste es el cristiano, ¿no? Y esa es cristiana, que dicen que buscan y que sirven y que tienen una relación con Dios, pero a su manera. Hay iglesias que promueven una relación mía directo con Dios. Jesús no, Jesús ya fue, ya vino, se fue, hizo su tarea, pero Él ya está tranquilo allá. Pero ahora es mi Padre y yo. Perdidos, hermano, en condenación eterna, porque ninguna de las miles o millones de oraciones que puedan hacer a lo largo de su vida han sido, ni siquiera llegaron a la presencia de Dios. Porque todo lo que no cumple porque todo lo que no cumple el protocolo establecido por Dios en el reino, en los cielos, hermano, no pasa, no es acepto. Y es que yo entendí, hermano, que el misterio de la Trinidad es algo tan poderoso. Amén. Porque cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Y lo que hace el uno, pues no lo hace el otro. Qué tremendo. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir? Porque yo veo que el que murió en la cruz no fue el Padre, ¿verdad? Aunque dicen son tres personas, pero uno mismo. Es un misterio. Otros dirán un enredo, pastor, ¿verdad? Pero son tres personas diferentes que conforman un mismo Dios, digámoslo. Pero el que murió en la cruz no fue el Padre, sino fue Jesús. Amén. El que lo resucita una vez muerto no es el Espíritu Santo, es el Padre. Jesús mismo lo resucitó por la misma fe. A Jesús lo resucitó el Padre. El que convence a las almas de pecado para arrepentimiento no es ni el Padre ni es Jesús, es el Espíritu Santo. Amén. El que envía a Jesús a la tierra por medio de un vientre natural para cumplir su propósito no fue ni el Espíritu Santo ni fue Jesús mismo, fue el Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la oración elevada al Padre en el nombre de Jesús y con un corazón conforme? Que usted presenta una oración, una petición legal a Él y espera el tiempo de su respuesta. Porque cuando llegó, escúchame, una oración presentada bien siempre tendrá respuesta. Eso es como un caso en la corte. Usted puede meter una demanda y quizás no se lleva preso el tipo mañana, pero ahí está el expediente y están atendiendo otros que estaban, pero va a llegar en 8 días, en una semana, en 15 días, que llega el turno de su expediente y va a salir el resultado. Empiezan a generarse cosas en el entorno de ese expediente. Amén. Usted puede hablar mucho con Jesús y tener una amistad, hermano, con los ángeles tremenda y ser un parcero y amigo del Espíritu Santo, ¿verdad? Soy amigos con el Espíritu Santo de Dios. Pero si cuando usted ora o cuando alguien ora no lo hace al Padre por medio de Jesús, así usted sea amigo de toda la tropa de ángeles del cielo y amigo number one del Espíritu Santo de Dios, o sea, crea usted serlo, ¿verdad? Si la oración que usted eleva al cielo no lo hace no lo hace al Padre y en el nombre de Jesús, hermano, nada va a pasar. Y usted seguirá estando sin respuesta y sin ayuda. Mire qué tremendo es esto. Pero pastor, ¿por qué tiene que ser en el nombre de Jesús y en el nombre y no en el nombre de San Judas?
en el nombre de San Antonio, en el nombre de San Gregorio, en el nombre de la Virgencita María, en la Virgencita de los Dolores, en la Virgencita de los Rayos, de la no sé qué. ¿Por qué, pastor? Hermano, porque lo único que le puedo decir es lo que le dijo Jesús a Satanás allá después de en la tentación, ¿verdad? Porque escrito está. Porque escrito está. Amén. Y Dios nunca va a pasar por arriba de sus principios. Hechos 4:12 dice lo siguiente. Hechos capítulo 4 verso 12 dice lo siguiente. Miren, ¿por qué no se puede orar a la Virgencita, ni al santo, ni al otro? Amén. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, hermano. No hay un santo, no hay una santa, no hay un beato, no hay ningún papa, no hay ningún pastor, no hay ningún líder, no hay ningún ministro en el cual usted tenga respuesta ni salvación. No hay ni uno. Solo en Jesús. Entonces, ¿por qué hay denominaciones, iglesias tan atadas, enseñándoles que pueden orar a otros para que vayan y que como que vayan y digan, venga, a negociar con Dios, a interceder por usted, por Dios? El único intercesor, dice la Biblia, dado a los hombres entre Dios y el hombre es Jesús. No hay nadie, ni virgen ni santo, no hay. No hay, no se dejen engañar. Entonces, en el nombre de María, en el nombre de José, en el nombre de Mahoma, en el nombre de Buda, ni en el nombre de nadie más hay salvación ni respuesta del cielo. En el nombre de nadie más, amado. Solo en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la realidad que ofende y molesta de pronto, digamos, a hermanos de la Iglesia Católica o de otras religiones, que Dios piensa o se sienten que despreciamos a María, que maltratamos a María, porque simplemente le decimos que la Biblia nunca nos ha enseñado, que Dios nunca ha enseñado, que Jesús jamás nos enseñó en su palabra que podíamos orar a otros o a otros diferentes que al Padre en el nombre de Él. Lo que pasa es que vino el contradiseño torcido, que hay en muchos hogares que Dios está haciendo lo incorrecto, que sale a fumar marihuana o a tomar a discotecas y el papá le dice, papá, regálame al niño que voy esta noche de rumba, sabor y conga. No sabe. Pero papá, mire, que he hecho esto. No sabe. Está muy peligroso en la noche. Pero papá, voy con unos amigos, no sale, le dije, no sale, váyase para el cuarto. Mamá, mi papá, si me hecho esto, aquello, me portó bien, me lavé los dientes, me hice todo. Ay, mi papá no. Mijo, no sea así con el angelito, déjelo ir. A eso le llaman intercesión, ¿verdad? A eso el cielo le llama manipulación, y eso es espíritu de saber, torcer diseños y autoridades. Pero lo ve cómico, ¿no? Ay, no ve, usted no ve las noticias, ay, pero niños, eso es por allá en España, por allá en Irak, por allá en Croacia, por allá no sé qué, los rusos, los venezolanos, los no sé qué, pero acá no, mire, niñito, todo, ay, que no sea así, que no sea, ay, bueno, entonces, si no, usted sabe, haga lo que sea, entonces, no me hable más, servicios cortados. Entonces llamamos que es intercesión, que como la mamá va a interceder por el hijo para que haga lo que le dé la gana, y entonces esa noche que su papá le había dicho que no, y la mamá finalmente torció el diseño para que su hijo saliera, esa noche hubo una balacera en la discoteca y el primer tiro en la cabeza se lo pegaron al hijo. Y entonces todo se va en contra del que le pegó el tiro en la discoteca, demanda no sé qué, cuando no entienden, hermano, que quebrar principios del reino y autoridades siempre será contraveniente. Ahí les queda el retrato de su hijo para que lo llore toda la vida. Por ser desobediente, por querer torcer la autoridad, por desautorizarse unos a otros. Y ese es el problema de muchos hogares hoy día. Que si el hijo es el consentido de la mamá, el papá le dice que no, pero la mamá le dice, vaya, yo me encargo, vaya.
Y si es al revés, igual. Vaya, que el que manda soy yo. Vaya. Yo no estoy atrayendo y que se la ajena. Yo no. Aunque eso a mí nunca ha pasado. Gloria a Dios por eso. Por allá en otra iglesia. Hay gente que piensa, siente que se desprecia a María, pero lo único que hacemos es aplicar lo que Dios establece en su palabra, nada más. Por eso es que el problema de Satanás desde el tiempo de los discípulos de Jesús hasta incluso el día de hoy, amado, no es que prediquemos, no es que pidamos o que declaremos tal o cual cosa en el nombre de Pedro, de la Virgen, de San Pablo, de San Pedro, de San no sé qué, ¿verdad? No, hermano, ese no es el problema. No ha sido el problema de Satanás. El verdadero problema para Satanás y sus demonios es cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando un creyente entiende, amado, que estamos orando, que estamos pidiendo algo, o que aprendamos a orar o a pedir algo, ahora ya no en otro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Ahí comienza a ponerse de cuesta arriba las cosas a Satanás. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Quieres saber por qué? Porque solo cuando se menciona el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo es que los muertos pueden resucitar. Solo cuando se menciona, amado, con autoridad y con poder el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el enfermo puede ser sanado. Solo cuando se pide, cuando se eleva una petición en el nombre poderoso de Jesús, es que aquel que ha sido cautivo espiritualmente es liberado, iglesia. Y esa es una de las, digamos, de las razones por las que hoy día existen tantas y tantas y tantas iglesias, hermano, de todos los tamaños, pequeñas, medianas, gigantes, hermano, secas espiritualmente. Iglesias, hermanos, secas, pero abarrotadas de gente. ¿Qué significará eso? ¿Cómo es posible que una congregación esté seca espiritualmente y abarrotada de personas? Me imagino yo que que los que están ahí están igualmente secos como ellos. Y ellos creen que están en la gloria. ¿Amén? Entonces, ¿por qué están esas iglesias así? Escúcheme esto, iglesia. Porque se les enseñan esas iglesias de economía. Esas son las iglesias de los empresarios, ¿verdad? Porque hay iglesias que están ya en una denominación. Esta iglesia es de médicos, abogados, empresarios exitosos. No, aquí no. Usted es empresario, ¿y qué tiene usted? No, yo arreglo computadores en los Estados Unidos. Usted es un empresario. Yo tengo. Yo soy el dueño de la HL, ¿verdad? Miren, porque hay iglesias donde la preocupación más grande de los pastores y los líderes es que los miembros sepan de economía. Uy, eso les hacen talleres discipulados, economía 1, economía 2, economía 3, economía 4, economía 5, economía no sé qué, ¿verdad? Les enseñan, hermano, de teología, economía, talleres de teología, ¿verdad? Les enseñan, hermanos, de demonología, de angelología. Les enseñan a cómo predicar y hacer un buen mensaje, como en las revistas, el comienzo, cómo se va desenvolviendo, el nudo, la no sé qué, la resolución. Es como manipular una palabra. ¿Entendería yo? Porque tú estás como planeando cómo vas a manipular las emociones de una persona para llevarlo a esto y luego bajarlo acá y luego llevarlo a esto. Entonces hay iglesias donde se les enseña, hermano, de todo, de pactos, de ofrendas, de diezmos, de cómo le decía, de elaborar un buen mensaje. Pero qué extraño, que tiene tanto conocimiento de finanzas y de teología, pero no se les ha enseñado de Jesús. Por lo menos no se les ha enseñado del verdadero Jesús ni el verdadero evangelio de Jesús. Porque le aseguro que el día que en esos lugares le prediquen el evangelio verdadero de Jesús, les enseñen de Jesús, se les vacía la iglesia. Porque,
Porque ahí en ese momento justo es cuando ellos empiezan a perder el control sobre esas almas. Y lo empieza a tener Jesús. Y van a salir corriendo de esos lugares. En sus predicaciones en esa iglesia y en sus enseñanzas, amados, hablan de cualquier tontería. Hablan de frases o de palabras motivacionales. Escúchenme. Hacen cosas que lo único que su fin es entretenerlos, llamar la atención de la gente. Amén. Amén. Pero palabras y frases que realmente no vienen de Jesús. Nunca vinieron de Jesús esas palabras ni esas frases. Amén. Y la gente es manipulada, la gente es engañada por eso. Y yo no entiendo cómo hay lugares abarrotados de personas, amados, donde se les predica un mensaje, un evangelio que realmente no cambia su vida, sino que lo que hace es entretenerlos. Los entretiene en su situación, los entretiene en su condición, pero no los transforma. La Biblia nos dice que la iglesia primitiva y que los apóstoles predicaban a Jesús. Ese era el secreto del poder de la iglesia primitiva. No eran los apóstoles, no era ni siquiera el mismo Jesús, sino que el mensaje que se predicaba en esos lugares no era otro que ellos predicaban, era un Jesús verdadero. Amén. Por eso es triste, por eso es preocupante, más que triste. Poder ver iglesias, amados, donde la gente, como te digo, le han dado una distinción. Es que hay iglesias ya para empresarios, para médicos, para personas exitosas, ¿verdad? Y hay otras que no, aquí en esta iglesia no. Yo voy a una iglesia que son puros profesionales. Yo fui a una iglesia que son puros empresarios. Iglesia, hermano, donde les enseñan, hermano, de teología, les enseñan de economía, pero no de Jesús. Amén. La Biblia dice que en la iglesia primitiva el secreto de ese tremendo poder de la iglesia de antes era que no predicaban de otra cosa, ya no se preocupaban de enseñarle teología, de enseñarle angelología, ni de monología, nada. Le enseñaban de Jesús. Eso era lo que le enseñaban en la iglesia de antes. Le enseñaban de Jesús, le predicaban de Jesús. Pero hoy las iglesias utilizan sus púlpitos para predicar economía, para predicar cosas tan importantes como sufrió Jesús de callos. ¿Verdad? Pero diga usted, ¿se usaba desodorante en ese tiempo? Mi Señor Jesús, ¿tendría o no mal olor en las axilas? ¿El desodorante que utilizan sería rolón o spray? ¿Verdad? ¿Usaban papel higiénico en las casas de la iglesia primitiva? Hermano, cosas tan tontas se predican desde los púlpitos de hoy día. Y la gente la vemos emocionadísima, con mensajes sin ningún valor. Hoy día lo que menos se predica desde los púlpitos es a Jesús, es el verdadero evangelio de Jesús. Lo que se predica son mensajes emocionales. Los mensajes son preparados para tocar las emociones de las personas, para decirles lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Y basado en esas cosas sin valor eterno, entonces ellos viven esas iglesias, son centros de entretenimiento. Esas iglesias realmente son centros de entretenimiento, son clubes sociales. Esos son las iglesias, ¿verdad? Donde las mujeres llegan a exhibir la última cartera que trajo, no sé, las marcas esas, los tacos esos que ¿verdad? Los relojes, los tipos llegan. Uy, te compró un Ferrari. Sí. Uy, ese es el hermano más próspero, se compró un Ferrari. Hermano, hay iglesias que se tornaron centro de entretenimiento, donde la gente va porque las sillas son súper cómodas.
Ay, porque es un auditorio tan perfectamente elaborado. La acústica de ese auditorio es, no sé qué, tremendo. Los parlantes no son guanchinchunchillos, sino son, no sé, JBL, no sé, Premium, no sé qué cosa. El micrófono. A mí me dio tanta tristeza una vez que fuimos a comprar, cuando recién estábamos comprando micrófonos y cositas para la iglesia. Y voy a un local de acá de la ciudad de Villavicencio y le digo yo al caballero, quiero unos micrófonos, pero hermano, para nosotros 100,000 pesos era mucho dinero en ese entonces. Era mucho dinero, 100,000 pesos. Nunca nos había sobrado 100,000 pesos. Y el micrófono valía como 150, nos lo dieron fiado. Uno que venía en una cajita, no sé si se acuerdan los primeros micrófonos que tuvimos. Y nosotros contentos con ese micrófono, Señor, qué bendición. Hasta la apóstol se llevó uno para Chile. Nosotros contentos con esos micrófonos, hermano. Pero decía, pero pastor, estos micrófonos son buenos, pero pastor, ustedes, para el rey de reyes, Señor de señores, excelencia, ¿verdad? Pero me hablaba de un tío mío. Entonces me decía, pastor, aquí yo le vendo aquí a varios pastores de la ciudad. Usted tiene que hacer lo que hace el pastor fulano. Yo ni me acuerdo porque mi interés tengo acordarme el nombre de ese siervo. Que el que lo tenga presente sea el Señor, no yo, ¿me entiendes? ¿Qué interés tengo yo? Pero él me dice, pastor, aquí vino un pastor que tiene una iglesia grandísima, cualquier plata. Y me dijo, necesito cambiar el audio. Hay un miembro de la iglesia, mire, va y le dice esto al hombre, hay un miembro de la iglesia que tiene mucha plata y dijo que iba a ofrendar el valor del audio de la iglesia. Que le dijera cuánto es, que buscara. Y este pastor no encontró otra cosa mejor que ir a decirle al caballero, pero quiero lo mejor de lo mejor. Pastor, tengo este micrófono que vale como 400. No hay nada mejor. Un Shure, pero eso vale como 5 millones. Esto es cosa para el reino de Dios. Eso es algo que esto es excelencia para el reino de Dios. Y tenemos estos cables, pastor, que funcionan bien, son larguitos y valen 50,000 pesos. No, pero es que si tenemos un micrófono, no sé, de 5 millones, ¿cómo le vamos a meter un cable de 50,000? ¿Cuánto es un buen cable? Como 2 millones. Ese que tiene que poner. Ese tiene mucha plata. ¿Verdad? Ese es un marco, ese es cualquier billete. Hermano, y ese pastor me hablaba a mí y a mí me avergonzaba. ¿Cómo alguien puede llamarse siervo del Señor e ir, hermano, a aprovecharse de una vida? Usted puede estar podrido en plata, pero hermano, por lo menos nosotros seríamos incapaces de hacer eso. Otra cosa es que usted diga, pastor, yo voy a ofrendar, hermano, compre lo que usted quiera y que usted llegue con lo que usted quiera. Ese es su problema, eso está en su corazón para Dios. Pero que yo manipule para que usted compre obligado lo mejor para Dios, no lo voy a hacer. Y decía, pastor, ese tiene como 100 millones de pesos en audio. ¿Y de qué sirve tener 100 millones de pesos en audio y en equipos si Cristo no está ahí? Amén. Si tienen que llenar la iglesia es con manipulaciones. Viven llenos porque les hablan de profecía a los oídos que nunca se cumplen. Viven llenos porque predican un evangelio, hermano, que nunca salva, que nunca restaura. Amén. Qué triste, hermano. Amén. Las iglesias se tornaron en eso, hermano, en centros de entretenimiento, donde la gente, como han llegado aquí personas, ¿no? Vienen una vez y no vuelven más porque dicen son muy chiquitos, muy pequeños esos. Ay, esas sillas, imagínense, ay, Dios mío, esas sillitas nosotros tenemos en el patio de nuestra casa, o sea, para que el gato pero son tan incómodas. Pero en la iglesia de Condorito, ay, las sillas, no, es una maravilla. Allá uno tiene que parar, ay, pastor, es tan harto pararse de allá donde está la hermana allá atrás, ya, hermano, levante la mano, hermano, allá atrás, ya, la última. ¿Verdad? Pararse de allá y venir a dejar unas moneditas ahí. Allá en la otra iglesia pasa un pastor ya con el datáfono. Saca la tarjeta. Pastor, esos son los niveles que necesitamos. Ahí sí yo quiero estar, pastor. Eso se volvió la iglesia para algunas personas, hermano. Un centro de entretenimiento, un centro donde venimos a
a no ser, hermano, a aparentar. Quizás ni aparentan. Quizás no aparentan. Están podridos de plata, tienen eso. Pero ¿qué? ¿Qué sirvo yo tener plata y estar vacío de Dios? ¿De qué sirve? ¿Qué sirvo yo estar podrido de plata y mi hogar destruido? Mis hijos muriéndose. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? Conozco personas que darían la mitad de su fortuna o su fortuna completa, hermano, porque un hijo que está muriendo se le salvara. Usted y yo, hermano, no tendremos las millonadas que tienen otros, pero ¿sabe qué, hermano? Yo me puedo comer un dulce sentado, me puedo sentar aquí, me puedo caminar por ahí, me puedo comer un sushi, ¿verdad? Me puedo comer un sushi chicharrón, ¿verdad? Yo me puedo comer una Coca-Cola, me puedo comer una Coca-Cola y, ay, hermano, pero hay personas, hermano, que un dulce lo vende a la clínica por una bomba de diabetes al tiro, se le da un dulce. Hermano, te voy a hacer una Coca-Cola y sagrado rostro, no, un café, no. Hermano, un pedacito de no. Pero nosotros, hermano, no tendremos todo eso, pero miren, hermano, podemos comer, caminar, andar por ahí. Amén. Entonces, todo mensaje debe iniciar y terminar con Él. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y se debe hablar de Él y se debe hablar de su verdad. Amén. Porque ciertamente, hermano, no hay otro camino ni hay otro diseño. Y eso sépalo usted, hermano. Y hay mensajes donde lo que se habla de los predicadores lo que hablan es, se sientan a hablar de lo que Dios les usa, ¿no? Yo estaba y le dije al muerto levantes, yo le dije y yo. ¿Y Jesús dónde? ¿Y Jesús dónde, hermano? Yo entiendo, bueno, y esto va a doler. Yo entiendo, hermano, que alguien que habla y hace tanto énfasis de las cosas, como abro comillas, Dios le usa con milagros y con cosas, pero la gloria nunca es dada para Jesús. Hermano, ese hombre o esa mujer no está operando en el diseño de Dios. Operará con el don, pero operará con la unción, digamos, del infierno, con la autoridad del infierno, pero no la de Dios. Porque alguien verdaderamente usado por Dios, escúcheme, alguien verdaderamente usado o usada por Dios, siempre, escúcheme, siempre, que viene del griego, siempre, que significa siempre. Aleluya. ¿Ve que está en el griego, hermano? Siempre se cuidará de darle la gloria y la honra a Dios. Si hay algo que a mí, hermano, me afecta y que yo tengo gran temor de Dios, es cuando yo me llevo a un lugar y, hermano, y se suelta una palabra, se abre una atmósfera de la presencia de Dios, la gente es impactada y yo no hallo el momento de terminar ese lugar para irme. Antes de que se termine la reunión, ¡pum!, yo me pierdo, porque yo sé lo que viene después, porque yo sé que hay gente que, como yo lo fui otras veces, hermano, gente que persigue al hombre, ¿verdad? Que lo endiosan a uno. Y hay hombres que les gusta eso, se quedan y, pastor, qué palabra tan tremenda. Sí, hermano, la gloria de Dios, mentiras, la gloria de Dios, pero de boca para afuera, pero en su corazón se la están robando. Y les gusta que, pastorcito, me regalen todas las obras de Dios. Yo procuro terminar lo que tengo que hacer y paticas a que te tengo. ¿Me entiendes? Que la gente busque la intimidad con Dios, que le dé gracias a Dios si recibió algo, si fue bendecido, si hay una palabra de Dios, pero que le dé gracias a Él. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Estamos hablando que todo es en el nombre de Jesús. Y dice lo siguiente, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Amén? ¿En qué creen? ¿En quién? En el Señor de los Anillos, en Valentina, hermano, en Jesús, ¿verdad? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios.
Te lo voy a decir parafraseando, usted está leyendo. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en la mano serpientes. En mi nombre, dice, y si tomaren o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hermano, yo veo hoy tanto líder y tanto pastor y tanto cristiano, abro comillas, que hermano, hablan y sueltan oraciones. Por eso yo les digo, sí les enseño y les voy a recalcar. Ahora, que usted lo haga o no lo haga ya es un problema, pero no puede decir ante el Señor ni ante nadie que no le enseñamos nunca. Pero yo le he dicho a usted, hermano, es imposible escuchar a una oración, a un cristiano orando, que no son oraciones y son manipulaciones. ¡Ay, Señor! Tú sabes mi corazón, cómo me traicionó, y es tan buenecito que viene mi carro, casa, beca, loro, perro, punta, y me dejó. Ayúdame. Amárralo, traigo arrastrando nuevamente a mí, Señor. Oraciones, hermano, que no tienen poder. Si usted quiere orar al cielo, orar a Dios para que sea escuchado, usted tiene que orar, usted tiene que pedir conforme a lo que Dios ha dicho. Porque Dios no tiene ningún compromiso con lo que usted le pide. Y el compromiso del reino, como se lo he dicho muchas veces, es con lo que Dios ha dicho. Por eso cuando usted ore con la palabra. Diga, Señor, tengo necesidad y escasez, pero tu palabra dice, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Y yo soy hijo tuyo, Señor, yo soy hija tuyo, y yo reclamo el cumplimiento de esa palabra sobre mi vida, y eso va a mover el cielo. Porque eso no lo dijo un hombre, eso lo dijo Jesús. Es en el nombre de Jesús y de nadie más que el cielo responde y que el infierno se somete. Escúcheme esto, iglesia. Es en el poderoso nombre de Jesús y no es en el nombre de nadie más, ni de la Santa ni de la Virgen. Es en el nombre de Jesús ante el cual el cielo responde y el infierno se somete. Entonces, lo primero que debemos hacer para que nuestra oración sea escuchada y aprobada en el cielo es que debe ser presentada al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Capisci? Estamos claros en el primero, ¿verdad? Vamos en el primero de 10. Amén. Lo segundo que debemos tener en cuenta para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por el cielo es que debe hacerse con fe. Con fe, no con café, con fe. Amén. Todo aquel, amado, que ore al Padre en el nombre de Jesús, porque es que, mire, escúcheme, hay hombres y mujeres que oran al Padre en el nombre de Jesús, pero les falta esto a unos, y es que oran al Padre en el nombre de Jesús, pero dice que tienen que creer que el Padre está escuchando. Porque aquel que ora dudando, el nombre de Jesús no le funcionará. ¿Cuántas veces hemos estado usted y yo quizá, hermano, y yo vi esto en mi vida, no sé si usted lo puede ver en la suya? ¿Cuántas veces yo he orado al Padre y he orado en el nombre de Jesús, pero muchas veces lo he orado dudando? O después de que oré, dudé. Vino la prueba, vino una circunstancia y me dije, no, esto no va a pasar, esto lo veo más feo. Yo creo que el pastor me dice, ore, pero no, esto lo veo, no. El pastor me dijo, descanse y confíe en el Señor, Dios está en control. Pero no, yo vi que esto estaba peludo, yo mejor llamé a la policía, a la Guardia Nacional, la aviación, para estar seguro. Usted sabe que uno tiene que ayudarse. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Qué tremendo, ¿no? Escúcheme, cuando usted ora y duda, el nombre de Jesús no funciona. En Hechos 3:16, iglesia, Pedro deja bien claro que es por fe en el nombre de Jesús que ocurren las cosas. Es por fe, es por la fe que ponemos
en el poder del nombre de Jesús que las cosas ocurren. Porque dice la palabra que delante de los que estaban ahí fue confirmado ese milagro por la fe en el nombre de Jesús. Dice en ese verso más. Amén. Por la fe en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, es que, vea, hermano, yo puedo tener muchos dones como los tiene usted, pero las cosas no suceden por el don que usted tiene. Nosotros los hijos de Dios, cuando soltamos una palabra de sanidad, de restauración o algo sobre una vida, soltamos una palabra, pero el que la confirma es mi Padre que está en el cielo. No es en la autoridad del pastor. Yo suelto y ya viene de una vez la revisión. ¿Quién está clamando? ¿Quién está declarando eso? ¿Es un hombre o es una mujer? Es de altar, es de autoridad. Entonces dice Dios, cúmplase lo que está diciendo. El que confirma lo que declaramos es Dios. Pero un hombre sin fe no funciona. Pastor, ¿esto es bíblico? Vamos a ver. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Por favor, denme un ratito más. ¿Están aburridos? ¿Cuántos están aburridos? Levanten la pata. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, pero pida. ¿Con qué? Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Mire, hermano, me voy a parar aquí. Mire lo que dice la palabra, pida con fe, no dudando nada. Y yo le aseguro que cada uno de ustedes, de nosotros que estamos en este lugar, escuchen esta palabra que le voy a decir de parte de Dios. Todos los que estamos aquí en este lugar hemos estado cometiendo ese error. Hemos sido víctimas de Satanás en esto, porque hemos estado pidiendo, hemos estado orando, lo hemos hecho quizá en el nombre, al Padre en el nombre de Jesús. Pero cuando oramos y pedimos, dice la Biblia, pida con fe, y lo hemos hecho con fe. Entonces, ¿en qué hemos fallado, pastor? Que la Biblia dice, no dudando nada. Y la mayoría de nosotros, cuando hemos pedido y se nos ha levantado el enemigo, algo de lo que hemos pedido lo hemos dudado. Y ahí dice la Biblia que un poco de levadura leuda y daña toda la masa. Por eso es que no ha habido respuesta en tu vida, porque has creído el 80%, pero en el 20% lo has querido hacer a tu manera, y eso no es fe, y eso no es confianza en el Señor. Dice la Biblia, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, mire hermano, mire, por Biblia, hijos, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire lo que termina diciendo mi Señor. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, mire, no lo dice el pastor, lo dice el Señor, que todo aquel que ora, que busca, que ayuna, que ora al Padre en el nombre de Jesús y que tiene fe, pero que duda un poquito de, aunque sea un poquito de aquello que ha pedido, dice, no va a recibir nada de parte. ¿Cuántas cosas usted y yo nos hemos perdido? Yo veía esto y yo me echaba la mano a la cabeza y decía, Dios mío, ¿cuántas cosas me ha robado el enemigo? Y no entendía. Y hay cosas que yo pensé que las había pedido perfectas y que solamente estaba esperando el tiempo de Dios para que se cumplieran. Pero en mi vida había más temores que fe. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, ¿será que no? Ay, yo no sé qué quiero confiar. Sí, yo creo. Toda oración sin fe en un nombre diferente al de Jesús o a otro que no sea el del Padre no es otra cosa que un rezo, ¿verdad? Y los rezos, aquí yo voy a soltar una bien bonita para los que escriben, ¿verdad? ¿Cuántos saben escribir? Y los rezos, escúcheme esto, son la forma favorita de hacer perder el tiempo Satanás a los creyentes. Escúcheme, los rezos
son una de las formas favoritas que tiene Satanás de hacer perder el tiempo a algún tipo de creyentes, engañándolos para que crean que tienen relación y amistad con Dios y que Él los está escuchando, ¿verdad? Cuando la verdad es que han venido orando y adorando a Satanás porque lo hacen en otros nombres, dudando y con falta de perdón en sus corazones. ¿Cuánto tiempo lo lleva el enemigo rezando y orando en otro nombre diferente o en otra actitud o por un corazón dañado? Está el poder de Jesús, que quien dio al Espíritu Santo a la tierra no fue el Padre sino fue Jesús. Vea cómo la ve usted. Está el poder de mi Señor Jesús, que envió al Espíritu Santo. Le conviene que yo me vaya porque me voy a ir, será enviado. Hay una versión que dice mi Padre, otra dice que yo les enviaré a uno. ¿Amén? Entonces, no fue Jesús, no fue el Padre, sino fue Jesús. Y con todo y eso hay gente que adora y ora es al Espíritu Santo y no al Padre. Amén. Y otros peores, amados, que lo hacen a imágenes o a santos o a estampitas, ¿verdad? ¿Qué tremendo eso? El pueblo cristiano necesita aprender a orar de verdad, ¿sí o no? Amén. Amén. Porque nadie, escúchame esto, iglesia, nadie nunca podrá ser más grande ni mayor que su nivel de oración efectiva. Nadie nunca podrá ser más grande ni mayor que su nivel de oración efectiva. Amén. ¿Me entendieron esa parte? El tercer y último, digamos, la tercera y última herramienta o cosa que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra oración sea escuchada por el cielo, ¿verdad? Está en Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos capítulo 11, verso 25. Yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: y cuando esté orando, ¿verdad?, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Se lo voy a volver a repetir. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Entonces, para que nuestra oración sea efectiva, nuestro corazón no puede estar guardando ningún tipo de rencor, de resentimiento, ni estar ofendido en contra de nadie. Mire qué tremendo lo que nos dice ese verso. Amén. Y esa es precisamente una de las causas más comunes de que la mayoría de cristianos, un gran número de cristianos, hermanos, caminan con cielos cerrados y con pasadores de hierro, hermano, y acero, no sé. Porque la mayoría de los cristianos guardan algún tipo de herida, guardan algún tipo de resentimiento, guardan algún tipo de falta de perdón, de rechazo en su corazón en contra de alguien, ¿verdad?, de otros. Y se excusan en qué. Yo los escucho excusándose en que, pastor, es que estoy luchando contra eso, estoy pidiéndole al Señor que me ayude, que Dios me saque eso de mi corazón, pastor, necesito perdonar. Hermano, perdonar no es algo que Dios va a hacer por usted, ni por mí. Perdonar es una decisión. Perdonar debería ser una cosa de vida o muerte para usted, a mí. Perdonar para usted, para un cristiano, debería ser una obligación, hermano. Un corazón ciertamente puede tener fe y estar orando al Padre en el nombre de Jesús, pero si tiene raíz de falta de perdón adentro, allá establecido, su oración no será escuchada. Miren lo tremendo, iglesia. Tenemos fe, estamos orando, estamos ayudando, estamos haciendo cosas, estamos orando al Padre en el nombre de Jesús. Pero si sigo teniendo acá rechazo, cuando veo algo me da la puntada en el corazón, si
sigo diciendo cada vez que lo veo, algún día me la pagan, que se lo pague al Señor. Pero nosotros no queremos soltar, sabemos que tenemos ahí algo en nuestro corazón en contra de alguien, nuestra oración nunca va a ser escuchada. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y la oración es una ofrenda, para que ustedes sepan. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Amén. El problema de muchísimos cristianos hoy día no es que no puedan, sino que no quieren liberar perdón a los demás. No es que no quieren, no es que no puedan, sino que no quieren realmente. Prefieren, hermano, alguien, es que mire, saben lo dañino y saben lo destructor, lo mortal, hermano, que es guardar rencor, heridas, falta de perdón, y aún a pesar de eso lo mantienen alojado y escondido en sus corazones contra alguien, ¿verdad? Ellos prefieren secarse, ellos prefieren morirse, ellos prefieren apagarse lentamente espiritual y físicamente antes que soltar, antes que renunciar, antes que liberar, antes que dejar ir eso o a eso de su vida, de su corazón. Prefieren morirse, hermano, porque es que el orgullo no les permite perdonar. Amén. Esas son las personas que llevan orando y ayunando no sé cuánto tiempo por algo y no han ni recibirán nada, hermano. No han recibido ni recibirán nada. Amén. Porque pueden venir todos los días a la iglesia. Escúcheme esto. Pueden rezar todos los días. Pueden ayunar constantemente. Pero si no han querido, si no les ha dado la gana de perdonar, ellos han estado simplemente perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo quizá usted lleva perdiendo el tiempo en Mapire? O los que nos siguen en sus congregaciones. ¿Ah? Estoy terminando. Hay dos cosas fundamentales por las que un creyente no decide perdonar. ¿Sabe usted por qué un creyente en verdad dentro de su corazón se niega a perdonar? ¿Quiere saber? Bueno, la hermana ya, la última ya de la fila 28, ¿qué dice? Amén. Esa hermana ya es. Número 1, por orgullo. ¿Por qué la gente se niega a perdonar? Número 1, por orgullo. Porque un disfraz, escúcheme esto, un disfraz favorito y difícil de reconocer del orgullo en una persona es el dolor. Hay gente, iglesia cristiana, ¿verdad?, que de claro piensa que hay cosas que han sido tan dolorosas, tan tristes, tan horribles, que no se pueden perdonar o que no se pueden perdonar así como por así como de que te perdono por ni cuenta nueva. No, eso para que yo te perdone tendrá que pasar mucha agua por debajo del puente, tendrán que pasar muchas cosas para que yo te perdone de corazón, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que está establecido por Dios que aquel que no perdona, que aquella que no perdona tampoco será perdonado por Dios. Entonces dígame cuál es el argumento que usted tiene para ver y ponerle la lupa al pecado, al error, a la caída de su hermano, de su semejante, y no ve la suya, no ve la paja de su boca. Porque si bien usted no roba, pero usted miente. Si bien usted no tiene la misma debilidad o pecado de aquel o de aquella, usted tiene otro que es igual o peor. Entonces, ¿qué nos hace sentir mejores cristianos? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué maldito demonio hace creer al hombre y a la mujer, hermano, que yo tengo autoridad para estar dudando de que, mejor dicho, de que si yo puedo perdonar? Si usted, hermano, hombre o mujer, tiene eso en su corazón, sepa que si hoy usted se muere, usted se va al infierno. Con cargos, con títulos, con pastorado, con lo que sea, con plata, con lo que sea, se va para el infierno.
Porque el que no perdona de corazón no será perdonado por Dios tampoco. Es que en la iglesia se metió un espíritu de sospecha, iglesia. Como no hay discernimiento, tocó la sospecha. Y lo peor de esto, hermano, es que hay gente que piensa que, bueno, es que cuando Dios anula el perdón sobre tu vida porque usted o yo nos negamos a perdonar de corazón a alguien, no es lo que he cometido ahorita. Es que todo lo que haya cometido de aquí para atrás y que Dios me lo haya perdonado, todo eso queda sin efecto. Todo eso vuelve otra vez a quedar en la lista negra de nosotros. A no ser que usted en su vida pasada fuera tan angelito. Se vino a corromper, fue cristiano o cristiano, ¿verdad? Entonces, para atrás no tiene nada que le perdonen un chico, ¿no? Nada. Amén. Marcos 11:26 habla de eso. Entonces, lo primero es el orgullo. Y lo segundo es por creer erróneamente que si perdonamos aquel daño, por creer erróneamente que si perdonamos aquella ofensa, que si perdonamos aquel pecado, que si perdonamos aquel delito, que si perdonamos aquella traición o aquella falta que cometieron en nuestra contra, entonces si yo le digo que lo perdono, que la perdono, es que esa vaina va a quedar impune. Y eso no puede quedar impune, pastor. Eso tiene que hacerse justicia sobre eso, pastor. Porque eso me dolió, porque es que yo no me merecía eso, pastor. Y nada más equivocado que algo así. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 12:19. Romanos 12:19. Miren lo que dice. Voy corriendo y estoy terminando de verdad. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza. Y dice el Señor eso, mire, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién se cree usted? ¿Qué papel, qué documento le ha dado Cristo o Dios a usted para decir y decidir a quién perdonar o a quién no perdonar? Cuando usted, hermano, y yo que estamos en este lugar y que estamos en las redes sociales, somos viles, hermano, somos despreciados, llenos de pecado y de inmundicia. Que si la paga de lo que somos hubiera sido ser muertos, y estamos vivos hoy día por la misericordia de Dios. Y aún así, hermano, nos consideramos con: ay, no sé si puedo perdonarte, no sé. Pregúntele a Dios entonces, que Dios dirá: ay, yo tampoco sé si te puedo perdonar toda esa porquería que decías, todas esas inmoralidades que hacías. No sé todavía si te puedo perdonar. Números 14:18, mire lo que dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Dice: y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero mire cómo termina diciendo este verso: pero de ninguna manera tendrá por inocencia al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ¿cuál es su preocupación? De que es que si yo la perdono, si yo le perdono lo que me hizo, pastor, es que esto no tiene. Y todas las porquerías que usted y yo le hemos hecho a Dios, ¿en dónde quedan? ¿En qué baúl la va a meter? ¿En qué lugar se la va a colocar? Porque es que tenemos un pecómetro, iglesia, donde lo que mi hermano hace, donde el otro hace, es peor. Eso sí duele, eso sí lastima, pero las porquerías que no he hecho se olvidan, no las recordamos, son inferiores. Es que yo no he traicionado, pero ha mentido. Yo no he traicionado, pero soy de doble ánimo. Yo no he traicionado, pero he tenido pensamientos de cualquier cosa, de suicidio, y soy mejor yo que otro. Amados, si ustedes quieren ver realizado aquello por lo que hemos estado orando hasta ahora sin recibirlo, asegúrese de no tener nada en sus corazones en contra de nadie. El peor negocio que usted puede hacer en su vida, que podemos hacer nosotros los cristianos, iglesia, es negar el perdón de corazón a alguien. Porque Cristo no te lo negó a ti. A Jesús lo humillaban, a Jesús lo siguen humillando, a Jesús lo injuriaban y lo siguen injuriando.
lo juzgaban y lo siguen murmurando. Hacían y decían cosas en contra de él. Le decían hijo de fornicación, es decir, que María se lo había comido con otro, ¿verdad? Y así infiel. Y al salir embarazada la cabra esa, ¿verdad? La cabra buscona. ¿Y sabe de quién sería? Jesús el hijo. Y le echaron la culpa a la paloma ahora, ¿verdad? Le decían hijo de Belcebú y muchísimas cosas más. Pero escúcheme esto, iglesia. A mi Señor Jesús dice la Biblia que Él nunca tuvo nada en su corazón en contra de ellos. Y esta fue la razón por la cual las oraciones de Jesús, por la cual las peticiones de Jesús siempre fueron oídas y siempre fueron atendidas de inmediato. Escuchen, iglesia, de inmediato por su Padre. Amén. Y no solamente su Padre, sino que Satanás y todo lo creado se sometía y obedecían a toda palabra que Jesús daba. ¿Por qué, pastor? Por la santidad. No. Porque no había nada en su corazón. Satanás no tenía nada en su corazón. Pero tenemos cristianos, hermanos, y se dice cristianos y cristianas, que, hermanos, su corazón está lleno de falta de perdón, de rencor, de rechazo, de sospecha de Dios. Y vemos el pecado del hermano o del semejante peor. ¿Sí o no? Peor. Yo no. Pero lo tuyo, solamente Dios se lo podrá perdonar. Entonces, si usted quiere ser alguien oído o oída por el cielo, y que hasta Satanás tenga que obedecerle, escúcheme esto, lo que debe asegurarse es que su adversario, que nuestro adversario, que es Satanás, no tenga ninguna legalidad en nuestra contra. No tenga nada en nuestro corazón. Porque quizá usted no ha matado, pero la legalidad de Satanás con su vida sea la fornicación. Quizá usted no ha atracado, ¿verdad? Pero la legalidad de Satanás que en su vida sea el adulterio, la mentira, las malas palabras, los malos pensamientos, ¿verdad? La inmoralidad, el mal carácter. Entonces, ¿cuál es la legalidad o cuál es la puerta abierta que sigue teniendo el enemigo en su vida y en la de toda su familia? Porque si el enemigo, déjeme decirle algo, iglesia, si Satanás tiene algo en tu vida, sacerdote, tiene legalidad en tu familia. Si Satanás tiene algo en tu vida, esposa, Satanás tiene legalidad en toda tu familia. Amén. Porque aunque todo parezca marchar bien, la realidad espiritual no es esa. Déjenme decirle. La victoria más grande de Satanás hoy día sobre la iglesia es el ayudarte a ti y a mí, ¿verdad? De manera imperceptible pareciera. A nosotros y a muchas otras personas, para que insistamos en tener dentro de nuestros corazoncitos, ¿verdad? Rencores, odios, heridas, dudas, rechazo, falta de perdón. Dicho de otra manera, ni Satanás ni los demonios, iglesia, obedecen y se someten a nadie que en su corazón tenga algo en contra de otro. Por eso ese mismo Satanás que sabe eso, te mete rencilla en tu corazón, te dice no perdones, lo que te hicieron no podía ser. ¿Cómo más no puedo traicionar así a Valentina? ¿Cómo puedo hacer? Valentina, no lo perdones, porque es que mejor dicho, hágalo sufrir, que si lo arrastre como una culebra para que se gane su perdón. Ni así usted tuvo que rendirse ante Dios. Porque ante Cristo vivimos con una simple oración, perdón. Pero queremos que nos traicionó alguien venga como una culebra, como un piltrafa, como algo arrastrado. Perdóname. ¿Qué demonio es ese, hermano? Que hay en la iglesia y en el corazón de los cristianos. Y ese es el gran problema de muchos pastores y ministros y líderes en demasiadas iglesias, que predican y enseñan muy bonito, pero no tienen autoridad para echar fuera a Satanás. Ni de una vida, ni de un lugar. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay algo o hay mucho que ver con los demonios y con su comandante Satanás.
Por eso no pueden echar fuera a Satanás de ningún lado. ¿Cómo lo van a echar? ¿Con qué autoridad? Hoy los pastores y los líderes son los peores enemigos, los peores señaladores, los peores perseguidores de otros pastores y de otros líderes. ¿A causa de qué? A causa de envidia y a causa de orgullos. Cosas que provienen directamente de Satanás. No es algo que nunca tenga como Génesis Dios. Hoy día el pastor con más títulos, con más gente en la iglesia, con el edificio más grande, con el carro más costoso, ¿verdad? Se cree mejor y más ungido y más bendecido que aquello que no posee lo que él sí tiene ahora. Esa es la política de muchos. Un día alguien amado me dijo algo que me marcó en su momento, que me humilló delante de otras personas, pero sí me humilló, me hizo sentir muy mal. Y yo no supe qué decir, simplemente fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, no supe qué responder. Si debí responderle a alguien, no supe, perdóname. Pero no supe qué responderle a ese siervo. Y la respuesta del Señor fue: tú eres mi hijo, y yo te compré a mismo precio de sangre que lo compré a él. Cuando Dios me dijo: tú eres mi hijo, hermano, yo me levanté, me sacudí las lágrimas y dije: no importa. Ese es mi consuelo. Que Dios diga que yo soy su hijo. Amén. Yo dije: entonces Dios me ve a mí como su hijo. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo lo ve Dios a nosotros? Porque si tenemos rencor, rechazo, falta de perdón y eso, Dios no nos puede ver como un hijo. No nos puede, hermano, ver como un hijo. Porque lo que hacemos es lo que denota quién es nuestro Padre. Amén. La llave y el todo de esto es: ora, ama y perdona a tu enemigo, a quien te juzga, a quien te denosta, a quien te persigue, a quien te amenaza, a quien te ha fallado. Estamos obligados a hacerlo. Proverbios 4:23. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Proverbios 4:23. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque nadie con un corazón enfermo va a entrar al reino de los cielos. Usted, qué tremendo. Usted puede tener un camionado de fe, pero con un corazón enfermo, un corazón con falta de perdón, nadie entra al reino de los cielos, quedan notificados. No dejemos más que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No le demos lugar al diablo. ¿Sabe, iglesia? A veces es mejor quedar como tontos, es mejor quedar como cobardes delante de los arrogantes. Así ellos se burlen de nosotros, ¿verdad? Así ellos hagan mofa de nosotros. La gallina no le supo decir nada. Uy, lo insultó y lo dejó callado, la dejó callada. Yo no me quedaría callado, no de esa insultada que le pegó. No, hermano, yo me bajo de la cruz y le dejo sus 3 cachetadas y luego le pido perdón al Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos cristianos hay así? Ninguno. ¿Sabe por qué? Muchas veces es mejor quedar como tonto y cobarde ante un necio, ante un arrogante. Porque al final, iglesia, usted que no cayó en esa trampa, usted va a salir de ese lugar abrazado y feliz con el Espíritu Santo, pero ellos se quedan abrazados y devorados por Satanás y sus demonios. Por eso, hermanos, no podemos responder ni contender en el mismo espíritu que Satanás nos habla. Amén. Entonces, si quieres que tu corazón sea, que tu oración sea respondida por Dios, vigila lo que hay en tu corazón. ¿Ha hecho usted eso? ¿Realmente usted ha hecho un análisis de lo que hay en su corazón? Mire, lo sabía también David, que David oraba a Dios hasta pidiéndole perdón, hasta por si acaso. David le pedía perdón a Dios hasta por los pecados que le eran ocultos. Y sabe que yo le decía: Señor, ¿qué significa eso? Porque no entendía eso. Y decía: hijo, los pecados que eran ocultos son aquellos pecados que usted no recuerda, que usted quizás se le olvidaron, que usted nunca los va a recordar, que usted piensa que porque no se acuerda de ellos no le cuentan, pero eso los tienen en el infierno. Y David decía: Señor, perdóname hasta por los pecados que me son ocultos, que nunca
nunca voy a recordar, quizá que se me olvidaron. Perdóname por ello, porque David no quería que Satanás tuviera nada que ver en su vida ni en su corazón. Por eso, antes de estar orando contra los brujos, contra los hechiceros, contra las maquinaciones de Satanás, lo que debemos hacer es limpiar nuestro corazón, iglesia. Porque si tu corazón y mi corazón están sanos, si tu corazón y mi corazón están limpios, hermano, Satanás, ni los demonios, ni los brujos podrán llegar aquí. Te podrán rodear. Porque David decía, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón mal alguno. Aquel profeta, escúcheme, le dice a sus sirvientas, toma que ver. ¡Ay, Señor! Estamos perdidos, estamos rodeados del enemigo, nos tiene rodeados por todos lados. Escúcheme, y el profeta tranquilo. Ay, mira, no, llegaron más, no, ya. Ahorita dicen, eso es como Putin, disparen y fallecimos. Y el profeta le dijo, Señor, ábrele los ojos a este cielo, para que pueda ver el mundo espiritual en este momento. Y dice que cuando lo mandó otra vez a ver, dice, pues acá hay un poco de enemigos, pero es un tremendísimo y gigante ejército que está alrededor de ellos, que mejor dicho ellos son como un arrocito así contra todo, porque son más lo que de parte de Dios están para ayudar, para ayudarnos, que aquel que está enviado por el infierno para destruirnos. Corazón limpio, corazón limpio. La estrategia es corazón limpio, iglesia. Miren, yo he visto a pastores que viven promoviendo oraciones, ayunos, vigilia, salir en la madrugada a los cerros a orar, ¿verdad? A los parques a tirar aceite, a tirar sal, a hacer no sé qué cosas, a tocar chofar, y cosas que no están mal, eso no está mal. A interceder por allá en los cerros, por la ciudad, ¿verdad? Y eso no es incorrecto. Pero qué triste es ver que esos hombres, después de que han ido a orar y a declarar y que suelta Satanás y que anulamos toda declaración que se ha lanzado desde las partes altas para la ciudad, para la nación, en el nombre de Jesús, usted ve esos mismos líderes y pastores que a los 5 minutos están, hermano, hablando mal de los pastores, murmurando, hermano, juzgando y hablando cosas incorrectas en contra de hombres y de las autoridades. Hay gente pretendiendo estar haciendo una fuerte guerra espiritual a Satanás, cuando al que primero deberían estar reprendiendo y hacerle guerra mortal es a su ego, a su orgullo, a su arrogancia, a su altivez y a su pecado. ¿Con qué autoridad se van a un cerro o a un lugar y que orar cuando tienes el enemigo adentro? Cuando no hay autoridad, iglesia, nadie puede proclamar victoria afuera cuando ellos mismos están atados adentro. ¿Cómo proclamar victoria y liberación a una ciudad, a una familia, cuando el primer atado es ese que está y que declarando y decretando libertad? Yo veo, hermano, a tanto cristiano afanado y cristiano afanado pretendiendo salir corriendo a liberar personas, a liberar familias, a liberar poblaciones, ¿verdad? Cuando los primeros atados, encadenados y prisioneros son ellos mismos. Arregle primero el problema de su corazón. Arreglemos primero el problema de nuestro corazón. ¿Sabe que hay gente llena de proyectos, de visiones, de propósitos grandes de Dios? Pero si siguen teniendo su corazón dañado, sucio, con falta de perdón, con rechazo, con arrogancia, con orgullo, ninguna de ellas la van a poder recibir ni se van a poder establecer. Amén. Vean esto, hermano. Mire esta oración hermosa. Y con esto cerramos esta enseñanza. Esta es una oración hermosísima. Lucas capítulo 18, versos 10 y 14. Lucas capítulo 18, versos 10 al 14. Dice así:
subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, la verdad, los fariseos son los que están en Mapille, ¿no? Pero aquí no es de eso. El fariseo, puesto en pie, mire lo que dice, oraba consigo mismo, ¿verdad? De esta manera, dice, el fariseo, bueno, ¿no? Vean, qué hermosa la oración de ese fariseo. Por favor, practíquenla todos los días. Dios, mira lo que decía el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío, llamado Marlon, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire la oración del publicano, ¿no? del fariseo, perdón, ¿no? Mire. ¿Y cuántos fariseos hablamos acá en este lugar que hemos orado y que cuando oramos a ese Señor, como está hipócrita, ¿verdad? Va a ir a orar y tantas cosas que hay en nuestro corazón? Pero el publicano, más el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay muchos fariseos disfrazados de cristianos en las iglesias y fuera de ellas. Ojalá no vaya a ser usted uno de ellos o uno de esos, ¿verdad? Que dice la Biblia, oran para sí mismos, ¿verdad? Esos son los que hacen o son las que hacen alarde de las horas de oración que tienen, de los días largos de ayuno que tienen, ¿verdad? Que se meten, ¿verdad? Y de que se van por allá a hacerlo y apartarse con el Señor. Claramente la Biblia dice que ellos oran para ellos mismos y no para agradar a Dios. Por ello nunca reciben respuesta de Dios porque oran para sí mismos, porque ayunan para sí mismos, porque perdonan lo que ellos creen que se debe perdonar, ¿verdad? Y deben por lo que ellos creen que se debe perdonar. Pero yo le digo algo, amado, nadie, escúchenme, nadie que entra aunque sea, que logra entrar aunque sea 30 minutos de verdad a la presencia de Dios, escúchenme iglesia, nadie que pueda acceder aunque sea 30 minutos en verdad a la presencia de Dios sale erguido ni arrogante de ese lugar, ni antiguo. ¿Sabe cómo sale de la presencia de Dios alguien en verdad que ha podido entrar en ella de corazón? Hermano, el que ha entrado a la presencia de Dios, uno no sale así como que, oh Señor, qué lugar, y uno sale casi arrastrándose, uno sale chiquitito de ahí, porque en ese lugar usted ha conocido la gloria y la majestad de Dios, y que aún siendo tan impío y tan impía como usted y yo somos, Dios todavía permite que lleguemos ante Él, y aún así nos sigue perdonando y amando. Y tenemos el descaro y la desfachatez de llegarnos a perdonar y soltar cosas que pasan en nuestras vidas. Si alguien de verdad fuera una persona de oración y de ayuno, no habría forma de que se comportara de manera orgullosa, de manera arrogante, amén, ni que tuviera en sus labios, en su boca, palabras incorrectas. Nadie, amado, que en verdad ha estado en la presencia de Dios, practica algo así. Y es que todo el que se enorgullece no es Satanás. Escúcheme, el que se enorgullece, el que se cae en la altivez, no es Satanás, sino es Dios mismo quien busca la manera y busca el instrumento para humillarlo. Escúcheme esto, iglesia. Todo aquel que se enaltece, que se enorgullece, y todo aquel que se niega a perdonar es un altivo, es un orgulloso. Escúcheme, iglesia. Y todo aquel que es orgulloso o altivo
No es Satanás, es Dios mismo quien buscará la manera y el instrumento perfecto para humillarlo, para bajarlo o para bajarla y aterrizarlo de las nubecitas donde cree que anda volando, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué, iglesia? Porque eso es un principio establecido por Dios. Mateo 23:12 dice la palabra: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo esto, iglesia. Yo veo a un apóstol Pablo que decía: Señor, permíteme concentrarme en mis pecados, permíteme concentrarme en mis errores, porque son tantos los problemas, son tantos los pecados que tengo yo, que qué tiempo voy a tener de preocuparme de Janet. ¿Qué tiempo voy a poder preocuparme yo del pecado de Marlon si los míos son tan grandes? Ayúdame, Señor, a concentrarme en los míos. Hermano, y si usted es alguien que tiene tiempo para ver y para detallar y para observar y para juzgar el pecado de su semejante, la falla de su semejante, es porque usted no es alguien de oración, no es alguien de intimidad, no es alguien de búsqueda, porque el que tiene su vida y su tiempo para Dios no tiene tiempo para estar fijado en el pecado del otro. Ora por el pecado, ora por la debilidad del otro. Amado, yo les invito esta noche de parte de Dios a que quizá hemos estado pensando que estábamos sanos, que estábamos chévere, Campur, pintor, pero hoy día la palabra de Dios nos hace ver que ha sido aún más misericordioso Dios, porque este día nos ha alcanzado su misericordia nuevamente sin merecerlo. Pero yo no sé si haya mañana para usted. Yo lo invito a alinear esta noche su corazón a la voluntad perfecta de Dios, para que usted y su familia escapen de esa trampa mortal y de condenación del enemigo que llega a causa de la decisión de no perdonar, de guardar rencor en nuestro corazón. Amén. No dejemos que eso siga pasando en nuestra vida. Póngase de pie.